Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo encuentro Radio Lab UGR en casa, en el que vamos a seguir hablando, compartiendo nuestras experiencias de este confinamiento, nuestras diferentes visiones, conversando sobre qué es lo que está pasando pues desde cada una de nuestras casas. Si para algo está sirviendo esta situación tan especial, es para visibilizar a la otra situación, por otro lado, tan normalizada en la que se encontraban aquellos y aquellas invisibles que ahora nos resultan tan imprescindibles. Dependientes, reponedores, profesionales sanitarios, transportistas, limpiadoras, en definitiva, todas aquellas personas que nos cuidan, que se encargan de nuestras necesidades básicas de alimentación y de cuidado. Los más vulnerables han resultado ser los más esenciales, de los que más dependemos. Los cuidados de la vida que suelen hacer las mujeres, curiosamente, son fundamentales. Y el trabajo de aquellos que se juegan la vida por nosotros son los mismos que algunos quieren expulsar del país por el simple hecho de no haber nacido aquí. Reconocer esta importancia pasa también por reconocer sus derechos. No basta con los aplausos. Cuando acabe todo esto, hay que levantar también el puño por todo ello. En esta sociedad dependemos de los y las que nos cuidan, así que digo yo que qué menos que cuando acabe también todo esto, cuidar de ellos, cuidarnos mutuamente y querernos como sociedad. Estamos a la vez tan cerca y tan lejos, necesitamos conectar, necesitamos dialogar, encontrarnos en un espacio que si no puede ser físico, por lo menos que sea digital. Y por eso hacemos estos encuentros UGR en casa, un lugar de encuentro para entender un poco mejor qué está pasando. Y hoy lo hacemos con unos invitados y una invitada de lujo para compartir este rato de diálogo en torno a los retos que este momento histórico nos plantea. Tenemos hoy con nosotros a Margarita Sánchez Romero, que es una arqueóloga y profesora española de aquí del Departamento de Prehistoria y Arqueología, y nuestra actual vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, amén de una de nuestras mejores divulgadoras científicas de la universidad. Muy buenas, Margarita. Marga. Hola, muy buenos días. Bienvenida a este encuentro. Javier Valls Prieto es profesor e investigador del Departamento de Derecho Penal, miembro de la Unidad de Excelencia, Sociedad y Derecho de la Universidad de Granada y colaborador en diferentes proyectos europeos relacionados con temas de seguridad, justicia y ciberseguridad. Bienvenido también de nuevo, Javi. Hola, buenos días. Gracias por participar en estos encuentros. Y en último lugar, Juani Bermejo Vega, profesora del Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia, investigadora del programa Marie Curie Atenea 3i, reina trans, informática cuántica y, como reza en su Twitter, rompedora de huevos. ¿Qué tal, Juani? Bien, muy buenas. Bienvenidos los tres. Lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando este confinamiento obligado? Bien. Lo llevamos. Yo creo que con eso ya, con subsistir y sobrevivir a estos días, creo que saldremos adelante bien. Con subidas y bajadas, pero vamos tirando, o sea, adaptándonos al nuevo normal. Sí. Yo también la primera semana sí tuve un poquito más de problemas, pero ya bien. Es cierto también, no sé si a Juan le ocurrirá lo mismo, que yo vivo solo, entonces el hecho de estar confinado solo es un poco más complicado. No, en mi caso es un poco diferente. Yo vivo con mi pareja, mi perro Albóndiga, mi pareja es Román, y somos una comunidad de vecinos donde tengo una vecina a 1 metro y otro vecino a otro metro. Perdón, son 3 metros, ¿vale? Vale. Hay que guardar la distancia. Sí, pero somos una comunidad de balcones bastante piña, entonces vemos a gente. Luego... Bueno, nosotros somos 3 en casa, mi marido, mi niño de 6 años y yo, y con el telecole incluido, que es también un divertimento. Y bueno, en mi calle salimos a aplaudir a las 8 de la tarde, nos vemos los vecinos, nos chillamos, nos decimos 4 cosas y para adentro, hasta mañana, y de vuelta a la casa. Cambia mucho la situación, en función de lo que cada uno tenga en casa. Es curioso cómo lo estamos viviendo de maneras diferentes, y por eso también era el hecho de hacer un programa así, por
conocer cómo son las situaciones en cada una de los hogares. ¿Creéis, por iniciar un poco, por preguntaros vuestra opinión, esto que estamos viviendo es un momento histórico? ¿Va a haber un antes y un después de esto? ¿O es simplemente un cambio de ritmo en algo que teníamos antes? Es decir, si fuera esto una especie de baile, hemos dado un traspié y vamos a seguir bailando, ¿o la música que tocaba la orquesta ha cambiado por completo? ¿Quién empieza? Venga, ¿quién rompe el fuego? Venga, yo. Hombre, yo diría que tú, vale, Marga, jefa. No. Bueno, a ver, yo... Dale, reina. Una reflexión interesante para hacer, ¿eh? O sea, a mí me gustaría que realmente supusiera un cambio de ciclo, ¿vale? Porque creo que esta pandemia nos está enseñando muchas cosas, nos está enseñando la repercusión que tiene, la repercusión real que tiene la desigualdad que existe. Y entonces, pues bueno, yo creo, a mí me gustaría pensar que esto nos va a hacer reflexionar sobre, pues, cómo estamos funcionando y cómo deberíamos funcionar. Me gustaría que fuera un punto y final y empezar de otra manera, pero no sé si va a ser un punto y aparte. Es decir, que seamos conscientes durante un tiempo, pero que volvamos a las viejas fórmulas relativamente pronto. No sé si vamos a ser capaces de aprender. Deberíamos, desde luego. Yo creo que ahí hay la reflexión primera que tenemos que hacer, y además que está muy vinculada a lo que la propia ONU, ¿no?, marcó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. Yo creo que ahí está la solución. Realmente no hay que inventar nada nuevo, porque conseguir esos objetivos sería realmente cambiar el mundo. Espero que esto sea un impulso realmente para hacerlo, pero tengo mis dudas. No sé qué pensar. ¿Sigo yo? Sí, sigue tú, Juani. A ver, yo estoy en parte, estoy de acuerdo con Marga. O sea, evidentemente creo que esto, respondiendo a tu pregunta, esto es un momento histórico, porque no es muchas veces en la historia que esto haya pasado que tengamos una pandemia internacional, el planeta entero tiene el mismo problema en todas partes. Entonces, como que histórico definitivamente es, y va a haber, algunas cosas no van a volver a como estaban antes en bastante tiempo, y eso hay que empezar a asumirlo, porque hay que procesarlo. Por ejemplo, va a cambiar cómo nos organizamos, va a cambiar cómo nos movemos y cómo interactuamos. Y también es un momento de reflexionar, porque en los últimos años se han hecho algunas cosas mal. Evidentemente, una cosa que se ha hecho mal es quitar dinero a la salud pública. Y eso hay que cambiarlo, porque estamos viendo repercusiones y hay que volver un poco a retomar las estructuras sociales de barrio locales. Ahora se está viendo que tener una estructura de barrio local es muy importante para que la gente esté bien. Y hay gente que está en condiciones precarias en España que lo va a pasar mal. Y de eso hay que hablar también. O sea, no podemos seguir con el mismo chip que teníamos en los últimos de 2008 y seguir las cosas del mismo modo. Yo creo que realmente cambiar no va a cambiar tanto. Es decir, tenemos una mala costumbre de hace unos años de enfatizar que estamos viviendo un momento histórico. Y realmente pandemias de estas ha habido muchas antes. Y para que haya un cambio drástico en el sistema tiene que durar mucho tiempo, tiene que ser una cosa más, desde mi punto de vista, más impactante en la sociedad. Va a durar poco, afortunadamente, poco me refiero, puede durar un año, se van a encontrar soluciones. Sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha comentado Juani, en el hecho en que para lo que es el cambio estratégico de ponerlo todo más local, eso sí va a ser importante. Es decir, yo creo que una cosa que todos hemos aprendido, que por mucho que se quiera externalizar la producción de determinados productos que son estratégicos para una sociedad, pues eso va a haber que cambiar. Es decir, lo que no puede ser es que para producir mascarillas tengamos que irnos a China. La globalización puede estar bien en algunos puntos, pero en otros factores sí es cierto que hay que volver a un sistema más de producción local, porque si no es que no sobrevivimos, no por otra cosa. Uh-huh. Y claro, pensando en las cosas que van a cambiar, vamos a pensar también en qué cosas no van a cambiar, es decir, qué creéis que vamos a poder mantener después de todo esto. Hombre, la familia va a ser muy importante antes, ahora y durante. Y las relaciones interhumanas, ¿no? Eso va a seguir. Eso yo creo que incluso que vamos a tener más unión familiar, al menos en mi caso. Nos estamos echando más de menos, ¿no? Por tanto.
Yo creo que sí. Yo precisamente acabo de terminar hace un cuarto de hora una videoconferencia con la gente del equipo de la Unidad de Igualdad y estábamos diciendo que en un principio se había dicho, bueno, como aprendamos a manejar el teletrabajo, verás tú cómo las cosas van a cambiar y yo creo que no, que lo que estamos demostrando es que en un momento determinado, en una urgencia, se puede hacer así, pero que el contacto visual físico cercano, eso no se puede sustituir con nada. Y yo creo que eso es lo que no va a cambiar nunca. Y es lo que, porque al principio acordáis, ¿no?, que cuando empezó con el tema del teletrabajo, bueno, como aprendamos ya a ver, estas cosas van a cambiar mucho, como la gente aprenda a teletrabajar, como se den cuenta los empresarios, Oye, y no, es imposible que cambiemos nuestras formas de trabajo cotidiano, de la cercanía, de la reunión, de la charla, del pasillo, Creo que eso nos estamos dando cuenta que llega a ser casi imprescindible para el buen hacer de nuestros trabajos. Me da la impresión, al menos. Sí, indudablemente. También depende del tipo de empleo, ¿no? También. Sí. No, Juan, sigue. Sí, bueno, que también depende, ¿no? No es lo mismo si eres un programador que estás todo el rato ahí diseñando web en tu portátil que si eres la vicerrectora, que evidentemente tienes que reunirte con mucha, repetimos varias veces, mucha gente. Y yo, por ejemplo, tengo muchas reuniones que hacer a lo largo del día y esto es un caos. Tengo que dirigir a estudiantes, tengo que ver a los estudiantes y no puedo evaluar igual de eficientemente y los estudiantes también pues lo están viendo, que es más complicado y vamos más lentos así, cuesta más y es más estresante. Pero en eso, por ejemplo, las reuniones por Skype, yo tengo muchos proyectos internacionales, las reuniones por Skype de toda la vida, eso no ha cambiado en absoluto. También depende un poco de la tarea. Yo, por ejemplo, enlazando los dos puntos, una de las cosas que les pregunto a los alumnos cuando estamos en clase es si, bueno, más o menos que cómo están y tal, si hay alguna situación especial para, por ejemplo, cambiar el sistema de enseñanza. Pero una de las cosas que todos dicen es que no les gusta dar clases online, ¿vale? El curso online puede tener una funcionalidad, puede ser un recurso muy interesante como un complemento, pero todos, pero sistemáticamente todos lo que quieren es volver a dar clase presencial. Cosa que yo sí lo voy a decir, ¿eh? Sí, no. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero incluso los que no venían durante el curso. Además, se puede fomentar incluso la desigualdad, porque algunos de mis estudiantes no tienen buenos ordenadores o no tienen buenas conexiones wifi. Y de hecho hay países, por ejemplo en India, mucha gente en India vive en regiones que no tienen wifi, no pueden ir a clase directamente. O sea, que aparte de que se pierde el contacto directo, lo cual es importante para algunas cosas. Claro, ¿creéis que una situación como esta lo que está haciendo también es poner de relieve esa desigualdad de la que yo hablaba al principio? Es decir, hay trabajos que pueden continuar así, cada uno en nuestra casa, pero estamos viendo que precisamente los trabajos de los que dependemos y que no se pueden hacer por teletrabajo, bueno, pues son de unas características concretas y la hacen clases sociales concretas. Sí. Esa frase que hemos repetido tanto últimamente de no dejarnos a nadie atrás, va a ser muy difícil de cumplir, va a ser complicado. Tendremos que poner todo nuestro esfuerzo y pues, en el contexto de la universidad, desde luego se está haciendo todo lo posible por no dejarse a nadie atrás, pero yo no solo ya pienso en el contexto de la universidad, pienso en los niños con edad escolar y las niñas con edad escolar, que evidentemente no todo el mundo tiene los recursos. Yo dedico mucho tiempo y muchos recursos a que mi hijo entregue las tareas en condiciones y en su momento. Y tenemos que ser conscientes de que eso hay gente que no lo puede hacer. Y ese no dejarnos a nadie atrás va a ser muy complejo. Y os digo una cosa, quizá en este momento no podamos hacer nada. En este concreto momento, en esta semana, en estas 2 próximas semanas, en estas 3 próximas semanas. Pero desde luego tendremos que poner todo nuestro empeño en que todas esas desigualdades que hemos acentuado seamos capaces de revertirlas en los meses siguientes. Y ahí va a estar la clave, porque no pasa nada si ahora mismo nos desligamos un poco. Sería deseable que no pasara, pero no pasa nada si ahora mismo nos desligamos un poco de... Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que inmediatamente después tenemos que poner los recursos para que esta situación vuelva a la normalidad, para que esa gente que en algún momento determinado nos hayamos podido quedar atrás, que volvamos otra vez a la posición de salida. Oye, estoy de acuerdo en que hay gente que le afecta más y que
ahora mismo es un momento para no pensar en el individualismo, hay que realmente pensar en la cooperación, porque hay gente como los pequeños empresarios, mis amigos que son pequeños empresarios, están los hosteleros, los pequeños autónomos, la gente que trabaja en turismo, están muy afectadas. Y luego, además, quiero decir algo, porque el 31 de marzo, esta semana, fue el Día de la Visibilidad Trans. En el colectivo trans tenemos muchas personas que están en condiciones de precariedad o fuera del sistema. Muchas personas trans son trabajadoras sexuales. Están completamente fuera del sistema, no van a recibir ayudas económicas y han perdido sus ingresos. Entonces ahora mismo está en una situación de crisis y realmente de precariedad absoluta. Se está recogiendo dinero a través de iniciativas para que esa gente pueda tener dinero para comprar las cosas necesarias. Pero realmente hay gente que no puede llevar el ritmo y hay gente que está completamente fuera del ritmo y sin recursos. Sí. O la gente sin hogar. La gente sin hogar ni siquiera puede hacer la cuarentena porque no tiene dónde hacerla. Pero no cosa negativa. O sea, también es una hay que ver todos los aspectos, claro. Es una oportunidad también para fomentar la solidaridad, que es lo que se está haciendo muchos estos días, y recordar a la gente que ahora mismo lo más importante es estar bien, autocuidarse y unirse con las personas que tengas cerca para cooperar. Y luego ya cuando estés más o menos bien, puedes hacer un poco de trabajo, un poco de estudios y un poco llevar las cosas al día, pero tienes que cuidar mucho tu salud y la de los demás. Perdón, no quería cortar el rollo. No. Hombre, si queréis, enlazando con lo que comentáis, que es un aspecto de intentar volver a la situación de igualdad un poco más local, yo creo que un factor muy importante va a ser también cómo dentro de los países de la Unión Europea, cómo vamos a reaccionar creando políticas para evitar los desequilibrios. Y esto va a afectar indudablemente... La Unión Europea muy bien no ha empezado, ¿eh? Bueno, no ha empezado bien, pero es cierto que la idea que han propuesto de un plan para el empleo con 100.000 millones es importante. Uh-huh. Y luego la posibilidad de acceder al crédito sin ningún tipo de contrapisas, pues es otra medida que puede ser buena. Uh-huh. Aparte, nosotros que vivimos en la universidad sabemos que mucha de nuestra financiación viene de proyectos europeos. Entonces, la Unión Europea sigue funcionando. Por ejemplo, la utilización de datos, por parte ahora que se han vuelto todos locos buscando datos para resolver la pandemia, pues tener el marco jurídico de la Unión Europea y que la Unión Europea haya sacado algunos comunicados diciendo cómo tiene que ser, pues, hombre, da un poco de tranquilidad. Al final va a ser complicado, ¿no? Pero da tranquilidad. Y yo creo que en las políticas de igualdad, en ese aspecto, la Unión Europea tiene un factor muy importante que cubrir. Cierto. También es importante que la Unión Europea no se convierta en desunión europea. Claro. Que se actúe de forma coordinada y se piense en las personas y no en los intereses políticos de los respectivos países. Sí. Hay que dar soluciones para todos. Y que ese dinero se reparta de forma que no se creen situaciones de desigualdad social o crisis humanitarias. Sí. Yo creo que de verdad esa es la gran encrucijada a la que se enfrenta la Unión Europea, ¿no? Ni siquiera el Brexit ha supuesto el punto de inflexión que puede suponer esto, de que nos creamos esta unión o que no nos la creamos. Yo creo que ahí es verdad que se ha repetido mucho, ¿no? Que se juega mucho la Unión Europea en este momento porque puede ser el principio del fin o el principio de la remontada. Sí. Tampoco cuesta tanto realmente decir a la gente que tenemos que mantener la cabeza fría, pensar un poquito, mirar los datos, procesar todo lo que llevamos dentro y cooperar. Que no hay que tirar esos datos a la cabeza, que no hay que entrar en pánico y comportarse de forma individualista y decir, llevo yo toda la responsabilidad, yo grito. No, tranquila, compartamos el peso de todo esto. Sí. Además, me parece, enlazando con otra de las preguntas que estaban en el guión, no sé desde vuestro punto de vista, pero a mí me parece que se ha pegado un salto a todo ese vocabulario marcial, militar, de aquí está el super líder, el macho alfa que va a solucionar todo. Y yo creo que justamente la reacción tiene que ser justamente la contraria, dar un enfoque mucho más humano, más colaborativo. Y en ese aspecto creo que una visión mucho más, por decirlo así, femenina va a tener una importancia clave a la hora de cómo salgamos de esta.
A ver, yo no puedo estar más de acuerdo porque evidentemente, mira, eso de todo ese arsenal, ¿no? De todas esas palabras bélicas, todo esto, estamos en una guerra, esto, y lo habéis mencionado al principio, esto se termina cuidando. Y cuidar no tiene nada que ver con la guerra. Cuidar es justo lo contrario de una guerra. Esto es una enfermedad y a la enfermedad hay que tratarla y hay que cuidar. Y hay que cuidar los aspectos físicos, los aspectos psicológicos y hay que luchar contra la enfermedad. Pero se hace a través del cuidado. El cuidado que tiene que ver con la aplicación de la salud, ¿no? Con todos esos elementos que en un momento determinado y toda esa medicina que van a ser importantes para terminar con el virus y se trata pues también de coger la mano de la persona que está enferma y se trata de cuidar a quienes tienes en tu entorno y que quedarnos en casa es cuidar a los que tenemos en el entorno. Y a mí yo que me dedico además a trabajar en la prehistoria, en esas actividades que hemos considerado que no tienen importancia históricamente y que resulta que ahora cuando hablamos de actividades esenciales son las que son esenciales, es decir, la preparación del alimento, el cuidado, la salud, la higiene, esas cosas que nunca hemos considerado históricamente porque son de segunda categoría, porque aquí lo que importa es la producción de tal o de cual o de más allá. Y ahora resulta que cuando nos podemos a ver cuáles son las esenciales, son esas que hemos considerado, fijaros, que no tienen conocimiento, que no requieren trabajo, que no requieren tecnología, que no requieren innovación. Me vais a decir ahora, si no fuésemos capaces de mantener esas actividades que son estructurales y que son las actividades de mantenimiento, ¿dónde estaríamos? Es que ahí hay que volver. O sea, a mí me están pidiendo últimamente que escriba muchas cosas y estoy para editorial y estoy centrándonos en eso. Recuperemos la importancia, pongamos en primer plano histórico todas esas actividades porque nos van a hacer que las consideremos como primordiales y por tanto que las pongamos en el primer plano también de los recursos económicos. Y que las consideremos esas señoras, como bien mencionaba y antes, estas mujeres que están trabajando en casas de otras personas que es o sea, ni siquiera es trabajo, ni siquiera se considera trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cuestiones hay que revisarlas y yo estoy aprovechando desde luego para reivindicar el valor de las actividades de mantenimiento en el mundo, ¿no? Es importante recordar que la precariedad atiza más a personas no normativas, a mujeres que tienen, las personas no normativas, las mujeres, las personas racializadas, las personas queer o las personas con enfermedades tienden a coger trabajo precario con más facilidad. Entonces, a esa gente económicamente les afecta más esto. Solamente hay que recordarlo para intentar que esa gente no se nos caiga. Sí. Sí, es decir, que yo pienso que sí, hay un poquito de guerra, pero que no es entre las personas que pensamos. Yo he vivido en Alemania 10 años y 20 en España y yo no tengo ninguna guerra con los alemanes. Pero hay empresas intentando mantenerse abiertas cuando no hacen falta, como hace una fábricas de Airbus con 12.000 trabajadores todavía funcionando en época de cuarentena, que no tiene sentido. O sea, entonces hay algunos grupos capitalistas que no les interesa cerrar y hacen presión, y a los que somos clase obrera, que nos afecta mucho todo esto, pues tenemos que decir, vamos a ver, un poco de responsabilidad pública en todos los niveles. Si cerramos todo. Ahora mismo hay que quedarse todo el mundo en casa si no hace falta. O sea, entonces un poco de tensión hay. O sea, pero no entre nosotras, o sea, entre algunos poquitos y mucha gente. O sea, yo estoy un poco enfadada con Airbus y con Volkswagen, pero no estoy enfadada con Marga, por ejemplo. Hola Marga, me hablo de verdad. Oye, ¿y creéis entonces que esto va a poder significar en un momento dado, bueno, una lucha por los derechos sociales? O sea, ya que estamos revalorizando esto, habrá que... Bueno, no sé si volver al estado del bienestar o inventar algún otro tipo de estado que vuelva a los derechos sociales. Es decir, ¿vamos a pasar del aplauso al activismo o nos vamos a quedar ahí? Yo creo que ya hemos vuelto, de hecho, porque en realidad una cosa que es muy importante en activismo no es que esté ahí organizando manifestaciones o consiguiendo que se aprueben leyes, sino cambiar tú el chip. Cuando tú cambias el chip es cuando das el golpe que pasas a ser una persona activista, porque lo importante no es tener que cambiar algo, sino estar tú en cambio, ¿no? Entonces mucha gente ahora mismo está más preocupada por la gente de su alrededor que antes. Entonces ahí se ha dado un pequeño paso de progreso, o sea, creo yo, y ya se ha dado. Sí, yo creo que es importante la concienciación personal, como decía Juani, ¿no? El ser
conscientes de lo que hemos perdido en los últimos años y de lo que no deberíamos de haber perdido, ¿no? Y esa vuelta, pues por ejemplo, como decíamos, a cuestiones fundamentales en el Estado, como son la sanidad pública, como es tener un buen servicio de empleo, como es tener todos esos recursos que ahora se están poniendo en práctica, y que hay que reconocer que se están poniendo en práctica y que están salvando los muebles de mucha gente y que los tenemos que poner ahí, y que eso es el Estado y eso es el estado del bienestar, el que la sociedad triunfa cuando consigue el bienestar de la mayor parte de la gente, si no puede ser del global, pero cuando de todo el mundo que sea posible que tenga bienestar. Eso es un Estado que funciona. Un Estado que funciona no es el que tiene mayor renta per cápita de no sé qué, es un Estado en el que todos sus miembros están bien. Ese es el éxito de la sociedad al fin y al cabo, ¿no? En que, por eso, el no dejarnos a nadie atrás, en que esto no influya especialmente en ningún grupo, en que, bueno, pues ahí, y eso creo que tenemos que volver a ser conscientes, porque es verdad que últimamente, o quizás en los últimos años, nos hemos creído, ¿no?, que como que somos muy autosuficientes incluso en lo personal, y nos tenemos que dar cuenta de que eso no es así. La inclusividad y la interdependencia, ¿no? Entiendo. Sí. Sí, pero lo que decías de los derechos sociales, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los derechos sociales, cuando se estandarizan, es justamente después de la Segunda Guerra Mundial, intentando llegar a un acuerdo entre lo que es la clase trabajadora y los partidos conservadores burgueses, que llegan a ese acuerdo, y solamente en Europa, tampoco en mucho. Entonces, ya, como comentaba al principio, yo creo que para que se produzcan esas sinergias, hace falta que esto durase mucho más. Es decir, una pandemia que vamos a estar realmente aproximadamente unos 4 meses, pues no va a tener tanta influencia en el cambio productivo ni en los derechos sociales. Lo vamos a ver cuando venga probablemente la situación económica que nos viene, que va a ser muy grave, de desempleo, de tejido industrial que vamos a perder porque no han podido sobrevivir. Entonces ahí sí va a ser una situación que puede cambiar, pero es que la experiencia que tuvimos en la crisis del 2008 realmente no ha sido. La gente decía lo mismo, vamos a reinventar el capitalismo. Pues no se ha reinventado. Seguimos en una situación muy parecida a la del 2008, y ahora que empezábamos a salir, pues nos ha tocado otra circunstancia que puede afectar económicamente mucho. Entonces yo ahí no soy muy optimista en ese aspecto. Bueno, hay una parte, ahora mismo hay una gran crisis capitalista, porque el mundo está viviendo una situación desde hace muchos años en las cuales se intenta crecer continuamente. Y la economía no puede crecer indefinidamente, porque el planeta es un sistema finito, en términos físicos, me perdonéis. Entonces, se crea una situación imaginaria de especulación en la cual se intenta crear más valor, más valor, más valor, y ahora que han llegado esto, se pone en evidencia que eso es una fantasía, eso no funciona. Entonces, lo que había antes se cae, y ahora hay que pensar, pues ahora esto se ha caído, esto va a venir, en cierto momento nos va a pegar la leche. Hay que estar unidas porque cuando venga a pegarnos la leche no podemos estar dormidas en los laureles. Ese punto es muy interesante. Lo que has comentado es muy interesante porque es increíble las fotos que están saliendo de contaminación en las ciudades. Es increíble el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana en el medio ambiente. Y como bien dices, tenemos un planeta que es finito desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista del espacio. Y ahí va a ser interesante ver cómo vamos a poder seguir con esas políticas de más. Probablemente tendremos que cambiar en una situación diferente, pero ya digo yo, es que para eso, para los grandes cambios sociales hace falta también cambios jurídicos, y yo ahí ahora mismo soy más escéptico. Es irónico que un sistema que supuestamente es infalible se aterrorice por un parón de 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, como decís, un paroncillo. ¿Cómo coño no puede, perdón la expresión, resistir un sistema que funciona un paroncillo de 4 meses? El sistema evidentemente tiene fallos, grietas enormes. O sea, esas grietas hay que revisarlas. Hablamos de los estudiantes también, ¿no? O sea... Sí, porque entiendo que estamos hablando que ya no es que esto pueda volver a repetirse, sino que es que esto va a volver a repetirse probablemente, ¿no? Muy probablemente. Oye, bueno, de hecho, yo ¿sí? Muchos artículos, yo no soy epidemióloga, pero vamos a ver, los casos suben, ¿no? Cuando los casos suben hay que parar para que bajen.
Pero si queda gente sin infectar, entonces los casos vuelven a subir cuando se vuelve a abrir. Entonces hay que volver a parar para que vuelva a bajar y así hasta que lleguemos a un punto de equilibrio. Entonces va a haber más parones. O sea, sería muy raro que no haya más parones después de este parón. Entonces no podemos estar con el chip de un parón el fin del mundo, ¿no? Hay que acostumbrarse a los parones. Yo creo que efectivamente esto va a volver a pasar y al menos si no, y además yo lo decía al principio, ¿no? Que dudaba mucho de que esto supusiera un punto y final y que empezáramos de nuevo, sino que bueno, pues si era un punto y aparte o un punto y seguido, ya me daba por satisfecha con el tema, ¿no? Pero sí que al menos deberíamos tener la responsabilidad de aprender algunas cuestiones de esto, ¿no? Y de ser capaces de estar preparadas para otros eventos similares, que bueno, pues que es muy grave, pero es que pueden venir eventos mucho más graves, ¿no? Así que sí que deberíamos al menos tener actualizadas herramientas y estrategias para funcionar en este marco, ¿no? Porque yo creo que ha sido como una bofetada de realidad a los egos, sobre todo del mundo occidental, ¿no? Porque nos creíamos que estamos por encima de algunas cosas y que a nosotras hay cosas que no nos van a pasar y yo creo que al menos deberíamos tener la lección aprendida para la próxima vez. Además, es muy importante para los líderes mundiales ahora mismo salir a la calle y que algunos de ellos reconozca que no tienen ni idea de lo que está pasando, porque nadie tiene ni idea de cómo se gestiona esta crisis, porque no ha ocurrido en mucho tiempo, o sea, al menos a una escala tan grande. Y hay mucha gente pretendiendo mantener la imagen de que saben lo que están haciendo, cuando realmente hay que reconocer que, bueno, en muchas situaciones nos están pillando por sorpresa y estamos aprendiendo pues a la marcha. Entonces hay que cooperar mucho y no estar en plan... Hay que reconocer tener un poco de humildad y decir, bueno, esto me supera, ayúdame. ¿Sabes? Sí. No sé si, además por tu campo de investigación, Juan, y también en el tema de la teoría cuántica y sin teoría cuántica, pero decían algunos autores que vivíamos en una sociedad de la incertidumbre. Esto nos ha golpeado, como dice Marga, toda la cara y nos ha dicho, pues esto es la incertidumbre, ¿no? ¿Creéis que esto nos va a ayudar a hacernos con esa incertidumbre o es imposible? Esto es decir, o hacer esos parones, como dice Juani, programar esos parones cada cierto tiempo. No sé, es decir, una de las enseñanzas que va a poder sacar de esto precisamente es lidiar mejor con la incertidumbre. Hombre, yo creo que lo importante con la incertidumbre es no seas un negacionista. Cuando viene un problema, siéntate, procésalo y pon solución, pero si no haces el procesamiento del problema, pues nunca llegarás a solucionarlo. O tardarás mucho más, tardarás el doble. Entonces la incertidumbre, todos vivimos con incertidumbre. La incertidumbre no se va a ir, todo el planeta vive con incertidumbre. Hay que saber llevar las incertidumbres. O sea, organizarse. Ahora mismo lo que hay que hacer es organizarse y buscar solucioncillas. Pues si Estados Unidos nos comemos esta situación, en mi opinión. O sea, yo estoy de acuerdo, tendemos a entender que cada frase que salga por nuestra boca y que cada cosa que hagamos sea la definitiva, ¿no? Que seamos, que como que no dejemos margen a que dictemos sentencias cada vez que decimos algo y no pasa nada por no saber. Yo cuando muchas veces en clase y además hablando de periodos tan antiguos como la prehistoria, digo, es que hay cosas que no sabemos y es más, hay cosas que no vamos a saber nunca y no pasa nada. Habrá cosas que sepamos en un futuro porque tengamos las herramientas y las estrategias suficientes para saberlas y no pasa nada por no saberlo todo. Eso es que esta sociedad parece que es que si muestras dudas o si muestras algún tipo de no tenerlo absolutamente todo cerrado y claro, es un síntoma de debilidad y eso nos coarta, porque precisamente dudar, tener dudas, plantear cosas, pues plantear esa incertidumbre que decimos, lo que nos hace es estar más preparados para tener estrategias distintas. Y yo creo que tiene que ver mucho con esta sociedad en la que todo, o sea, tienes que saberlo todo y tienes que dictar sentencia y tienes que ser siempre súper asertiva y porque es que si no es un síntoma de debilidad y creo que es lo contrario. Claro, ahí el problema
El problema, bueno, aparte de que manejar la incertidumbre, afortunadamente los humanos, para eso somos como las hormigas. Somos capaces de crear estrategias nuevas relativamente rápido. Y en ese aspecto es muy sencillo para nosotros. Digamos, solamente esta es la tercera semana, todavía no hemos cumplido con la tercera semana. Y ya vemos cómo la sociedad en general está funcionando muy bien en la medida en que adapta a las nuevas normas. Si vas a hacer la compra, se respeta. La gente está haciendo bastante sociable en ese aspecto y educada. Pero el principal problema es parar el transatlántico. Es decir, todo esto va en una rueda que va, yo lo podemos ver, por ejemplo, con la universidad. El hecho de tener que hacer un giro drástico en la universidad y buscar soluciones de una forma tan flexible es complicado. Porque nosotros estamos, todo proceso en el cual hay una temporalidad que es más o menos estable, se basa siempre en pensando en 6 meses, o en X meses vamos a hacer tal cosa. Entonces, nosotros ya estamos preparando ahora los planes, el plan de ordenación docente ya del curso que viene. Sin embargo, hay que girar todo, hacer una posibilidad de cambio, y eso realmente es lo que, como decía Juani, sí hace falta que la gente sea suficientemente humilde y decir, tengo que cambiar el rumbo del transatlántico. Es decir, ¿cómo paso de fabricar motores de coche a fabricar motores para respiradores, que es lo que está haciendo SEAT, ¿no? Pues eso parece que no, pero es cierto que hay inercia que es complicada parar. Y ahí es donde tenemos la ventaja de que somos muy flexibles en crear nuevas estrategias, pero parar toda la maquinaria es lo que es realmente complicado. Volviendo a la educación, en nuestra sociedad en concreto, se nos educa mucho en el individualismo. Todo el sistema educativo de la escuela, del instituto y de la universidad es individualista. Las notas son individuales. Y la gente se olvida a veces de que se puede trabajar en grupo. Ya está. O sea, es como de dejar de trabajar por vuestra cuenta y colaborar con el vecino. Que además es muy importante. Es clave, porque no tenemos, para los problemas que se plantean en la sociedad hoy día son tan multidisciplinares y tan complicados, con tanta cantidad de variables, que es imposible que una persona sola o un grupo pequeño solo pueda resolverlo. Eso lo vemos en los proyectos europeos, son grupos multidisciplinares muy amplios, con muchas posibilidades de variables. Claro, cuando ves la perspectiva fuera de lo que es por decirlo así, tu núcleo de especialidad, tu núcleo de confort, te quedas sorprendido de cómo lo puede ver otra gente y las soluciones que aporten probablemente sean mucho más acertadas que las que tú puedes aportar desde tu punto de vista. Sí. Además, yo creo que a la gente, ¿qué te da más miedo a ti? ¿Un jefe o una jefa que venga y diga, mira, no sé cómo se lleva esto, vamos a ir poco a poco y vamos a ir viéndolo entre todos? O una persona que dice, yo sé cómo solucionarlo y sabes que no tiene ni idea. Y se pone en plan autoritario a dar órdenes sin ton ni son y venga, una para Cuenca, otra para Sevilla. Y es como y yo tengo dos grupos de trabajo y estoy viendo cuáles están yendo bien y cuáles están yendo mal. Los que están yendo mal son 2 o 3 personas que se han puesto a tomar decisiones por todas y están sobresaturados por elección propia. y se están yendo al carajo en ciertas organizaciones de eventos. Es lo que te iba a decir, estás describiendo el mundo de la universidad perfectamente. Bueno, es que es una conferencia que estamos organizando, una que te voy organizando, personalmente no te voy a decir cuál, pero se está yendo un poco al carajo. Y tenemos otra donde estamos en plan, mira, con calma, que no tenemos información. Una semana más para tomar decisiones. Vale, una semana más. Y llegamos la semana siguiente, tomamos la decisión o esperamos, así, ¿sabes? Es como Yo creo que sí, que tenemos que tener la capacidad de reaccionar, pero también la capacidad de la flexibilidad y que no hay nada que sea irremediable, nada de lo que hagamos ahora va a ser irremediable, nada. O sea, no hay nada que digamos, es que esto lo vamos a dejar solucionado o lo vamos a no solucionar nunca. Entonces, en ese sentido hay que construir desde la tranquilidad, desde la flexibilidad, desde el rigor, pero siendo conscientes de que es una situación extraordinaria y que, por tanto, lo que estamos haciendo es extraordinario. Y esa debe ser la tranquilidad que nos guíe, ¿no? Que tampoco, lo decíais antes, que en 4 meses no vamos a acabar con el sistema. Seguro que se reinventa, hay cosas que se reinventan además muy rápido. Y por tanto, pues bueno, dentro de la flexibilidad hacemos lo que podemos. Hacemos lo que sabemos, hacemos lo que somos capaces de inventar,
pero con esa flexibilidad, con esa tranquilidad y con ese ser conscientes de que la situación es tan excepcional que bueno, que tendremos que tomar soluciones que sean también muy excepcionales. Y reducir los riesgos también. Sí. O sea, cuando tomas una decisión, sé conservador ahora mismo, porque reduce el riesgo sobre todo para gente que le puede afectar negativamente una decisión demasiado rápida. Completamente de acuerdo. Nada es definitivo ahora mismo. Nada. O sea, no pasa nada. Oye, lo que Yo también recomiendo, tenemos un hábito, que es el de la siesta. Que ahora mismo, si te encuentras ahora en casa y no puedes hacer nada, te puedes echar esa cosa que en España se llama la siesta, que es un descanso de 20 minutos o de media hora o de una hora o de mediodía, y dices, ostras, que me he saturado. Vale, pues sofá. Si tienes un sofá, si tienes la suerte de todavía tienes un sofá, te echas en un sofá y siesta. Es como y luego sí. Bueno, eso también es autocuidarse, ¿no? Claro. Que os iba a decir claro, esto nos está poniendo a prueba, ¿no? Es decir, no solo como individuos, sino lo que decía también mi tocayo Javi, es decir, el hecho de organizaciones, algunas lo estarán haciendo mejor, otras no tanto, ¿no? Pero al final esto es un test que estamos pasando todos y que lo vamos a pasar independientemente de mejor o peor, como dice Marga, ¿no? Es decir, bueno, hay que pasarlo, vamos a pasarlo reconociendo desde un principio que algunos errores se van a cometer. Hemos hablado de los cuidados, por ejemplo. ¿Qué más cosas creéis que vamos a revalorizar en todo este proceso? Que vamos a tener más en cuenta en un futuro. Por lo menos un futuro cercano, no sé lejano. La salud, el tiempo, el poder salir a dar una vuelta a hacer deporte, el día a día. Aparte de la cervecita, que eso ya sabemos que lo vamos a revalorizar otra vez. La cotidianidad. O sea, el que volvamos a nuestro... porque al fin y al cabo nuestra personalidad y quienes somos está formado por lo que hacemos diariamente, por lo que comemos diariamente, por lo que el paseo que damos diariamente, por las clases que damos, por ir a tomarte una caña en un momento que, pues mira, pues no, pues vamos a tomar una caña, ¿no? De esa improvisación, esa cotidianeidad. Yo creo que es lo que vamos a echar de menos, bueno, lo que vamos a recuperar primero, desde luego, ¿no? El poder volver a la normalidad de los comportamientos cotidianos. Ya no te voy a decir ni siquiera el irte de vacaciones o el irte de viaje o el poder hacer ese congreso que llevas preparando un año. Yo creo que esto tiene que ver con lo cotidiano. Desde que te levantas por la mañana un martes hasta que te acuestas ese martes por la tarde. Esas cosas que hacemos normalmente, ¿no? Y esa palabra de lo normal, que es al fin y al cabo lo que más nos define. Yo, para mí, totalmente de acuerdo con las dos opiniones que se han dicho hasta ahora, porque es cierto que esos son valores muy importantes, pero en mi caso en particular, por ejemplo, una de las cosas que sí me va a gustar es la libertad de poder salir a la calle. Es decir, muchas veces hablando con compañeros decimos, bueno, esto es equivalente a cuando nos encerramos los 6 últimos meses de la tesis para acabarla. Y bien, es cierto, pero hay una gran diferencia. Es decir, yo con la tesis al final podía descansar de estar encerrado cuando a mí me diese la gana. Yo ahora el hecho de salir a comprar, pues vas a salir rápido además, con un cuidado de no cruzarte con la gente. En el caso de que todavía no lleve la compra hecha, digo, joder, como me pare la poli, que me suele ocurrir, ahora tengo que estar justificando el por qué. Entonces, esa es una. Y sin embargo, otra que he retomado, y la verdad es que me hacía falta, era la posibilidad de tener momentos de desconexión. Que puede ser, como ha dicho Juan, y en el tema de la siesta, en mi caso no es una siesta, pero sí es el hecho de decir, voy a estar 2 horas sin tener contacto ni por redes sociales ni por WhatsApp con nadie. Y esa liberación de poder soltar el móvil, ver que tienes los mensajes, pero que al final ninguno es importante. Eso es una cosa que, de hecho, estoy pensando en pasarme directamente a un móvil de los antiguos, a los dumb phone, ¿no? Porque la verdad es que me está dando mucha tranquilidad desde el punto de vista de encontrarme conmigo mismo y poder tomar el tiempo para tomar determinadas decisiones. Yo la verdad es que cuando pienso en salir, pienso en ver a mi familia, lo primero.
y a la gente que necesita ayuda mía y no los puedo ver ahora, ¿vale? Porque hay gente, amigos míos que necesitan un abrazo. La verdad es que lo segundo que más me afectaría, yo creo que bueno, antes valoraba los derechos del trabajador y ahora los valoro más. O sea, como de, yo ahora mismo, los derechos humanos, ahora mismo mi proceso, por ejemplo, de transición hormonal se ha ido al carajo. O sea, completamente. No sé cuándo me van a dar las hormonas que estoy solicitando en el sistema sanitario. Puede que sea el año que viene, no tengo ni idea. Y no sé, en general, en muchos derechos que son muy importantes y que la gente a veces no se acuerda de que están ahí y luego cuando hacen falta son esenciales, ¿no? Y poder salir a dar un paseo. Bueno, lo primero que quiero hacer cuando salga yo de casa es dar paseo e ir a abrazar a un par de amigos que sé que lo están pasando muy mal. Esa posibilidad de ir a dar un abrazo a la gente, cuando mientras el COVID no, ¿vale? Pues mientras el COVID no pienso abrazar a nadie. O sea, pero bueno, ya me entendéis. Puedo abrazar a alguien a dormir. Ese apoyo emocional. Sí. Ir a ver a mi abuela. A ver si la puedo ver. Cuando salga. Claro. Oye, y hay cosas... Sí, perdona, Marta. No, es que una cuestión que me he estado planteando últimamente y que tiene que también que ver también con lo que ha dicho Javi y que me produce, bueno, que creo que hay que pensarla, ¿no? Renegamos muchas veces y Javi ha dicho, bueno, pues yo desconecto durante 2 horas del WhatsApp y yo soy también, es de decir, yo mucho decir, bueno, vamos a desconectar, vamos a terminar, pero la importancia y la bondad que están teniendo también las redes sociales o la comunicación a través de internet en estos momentos, yo creo que también es un factor a valorar, ¿no? De cómo saber usar la tecnología adecuadamente, que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿no? ¿Dónde está el fin? ¿Dónde desconectamos? ¿Cómo desconectamos? Y ahora, pues yo a los abuelos y a las abuelas pues las veo por el FaceTime, que por las tardes los llamamos porque no puedo ir a ver a mi madre y a mis suegros tampoco los puedo ver y entonces, bueno, pues nos llamamos por teléfono, por el FaceTime, he hecho videoconferencias con mis primas, es decir, una serie de cosas que ahora, ¿no? También me hacen reflexionar. Fíjate que he renegado de las redes, fíjate que he renegado del uso y ahora quizá también tengamos que plantearnos la bondad, esa parte de bondad que tienen, ¿no? Se nota que no estás en Twitter. Sí estoy, pero... Sí, bueno, sí, me refiero a que no estás metida diariamente, porque, macho, la red hater por excelencia... Bueno, ya, claro. Pero es que yo utilizo Twitter como una forma de contar lo que hago, pero no me hace falta que me cuente nadie ni sabe lo que hace. O sea que no tengo ningún problema en eso. Yo soy una mala usuaria de las redes sociales, tengo que reconocerlo, ¿eh? También hay que decir que respecto a las redes sociales, una cosa que hay que valorar también es la positividad. Porque de hecho yo me he tenido que salir de las redes sociales 2 semanas. En plan, no me he quitado las cuentas, pero he cerrado las aplicaciones en el móvil. Porque los algoritmos de las redes sociales tienden a potenciar el contenido negativo y las emociones negativas. Porque dan todo más aquello dinero que dé juego a que la gente participe, efectivamente. Sí, que las empresas buscan sus beneficios, les dan más dinero a la negatividad. Y ahora mismo, con el COVID, esto se ha vuelto loquísimo. El Twitter ahora mismo es una máquina de potenciar contenido negativo que tú dices, pero Dios mío, esto es Super Saiyan Twitter. Esto es... Super Saiyan. No digo que, a ver, evidentemente hay que hablar del COVID, pero se puede hablar del COVID de mi manera, ¿no? Se puede hablar desde el positivismo, desde el negativismo, desde el apocaliptismo, y Twitter está apocalíptico. O sea, hay que mirar cómo funcionan las redes sociales. Mira, yo por eso te digo que yo soy una mala usuaria de las redes sociales porque yo lo único que hago es subir contenido, pero no me fijo mucho, a no ser que cosas de gente que conozco, de gente que tengo más cercana, pero no me suelo meter en esas batallas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotras desde el grupo de trabajo que tenemos en nuestras redes, que ya para Past Women, ahí estamos precisamente reivindicando todas esas actividades de mantenimiento y reivindicando la importancia del cuidado e intentando pues mandar mensajes positivos de lo que podemos sacar en positivo de esto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, como no soy una buena usuaria, porque no soy una usuaria en la que me meta en profundidad en las redes, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en nada de esto, pues sí que al menos me está sirviendo para que
para que seamos capaces de transmitir mensajes, ¿no? De transmitir mensajes positivos basados en la ciencia, intentando que la gente reflexione un poco. Ten cuidado, Marga, que te va a cerrar Twitter la cuenta como seas demasiado positiva en Twitter, ¿eh? Te tienes que ir a Instagram. Te tienes que ir a Instagram. Que hay más Te buenismo. van a banear. Yo he visto cómo mi engagement en post positivos ha bajado por un factor de 10. O sea, una burrada. Ahora mismo la gente no me hace ni caso. O sea, Oye, vamos a ir acabando, que no os quiero quitar más tiempo. Además, como digo, hace un solecito muy bueno y seguro que queréis, los que podáis, asomaros al sol. Una recomendación que nos podáis dar a los que nos están oyendo, de hacer algo, de una película, de un libro, de una serie, lo que os apetezca. Alguien que nos esté escuchando, una recomendación vuestra personal. o sea, yo mi recomendación, y la de Albóndiga, que está aquí, que es mi perro, es que ahora mismo lo primero es cuidarse, y si te encuentras mal, hacer un burrito en tu sofá, pedir una peli y quererse mucho. Y después pensar en la recuperación, y ya por último la producción. Ahora mismo la producción no es lo más importante de lo que debes estar pensando. Debes estar pensando en tu cuidado y en el de los gente a tu alrededor. Y un consejo que dio mi amiga Sassy Science en Twitter es que es muy importante para estar bien también es quedarte en casita. Que ahora mismo hay que seguir las reglas, los protocolos y hashtag quédate en tu casa. Y bueno, busca soluciones para estar bien. Haz deporte, mucho deporte, clases de líneas de baile, o haz todo lo que necesites para estar bien, básicamente. Y luego ya planteate lo demás. Y Albóndiga dice, bueno. Albóndiga approves, ¿no? Mira, Pues mira, yo no sería capaz de decirte, hacer ninguna recomendación, porque además, como sobre gustos no hay nada escrito, pero sí que diría que pensemos, que nos relajemos un poco, que nos situemos en la realidad, que nos relajemos un poco y, no sé, aquello que llevas mucho tiempo queriendo hacer y que en la cotidianidad y la vida diaria no te deja hacer, y el trabajo no te deja hacer, que lo mismo puede ser, oye, ordenar un álbum de fotos, o ordenar un armario, leerte un libro, escuchar ese disco que hace mucho tiempo que no haces, algo un capricho. Yo creo que el momento también, ¿no? Decían el otro día que había subido muchísimo el consumo. El primer año, la primera semana ya sabéis que fue el papel higiénico, ¿no? Pero sí, en estos últimos días era la cerveza, las patatas fritas, las aceitunas. O sea, eso es lo mejor que tenemos. Un vermú en cualquier momento, un capricho, o el chocolate, ¿no? Decían también que había subido mucho el consumo de la compra de chocolate, porque necesitamos capricho. Y ese también es cuidarnos, darnos un capricho de vez en cuando, el decir, como decía, desconecto 2 horas, me como 2 onzas de chocolate, ahora me voy a tomar un vermú, voy a dejar lo que estoy y voy a ver una peli. El pequeño capricho que normalmente a lo mejor nos cuesta más dárnoslo y que ahora pues nos lo tenemos que dar. Yo, lo de hacer deporte y es una acción muy buena, entre otras cosas porque, como decía al principio, las situaciones de aislamiento producen muchas veces mucha tensión. Entonces, quien no quiere hacer deporte, que baile. Que baile es una actividad física muy liberadora. La música hace que el tiempo pase más rápido y de forma más sencilla. Se puede hacer mientras estás haciendo otras actividades, escuchar música. Y yo la verdad es que escuchar música para estar confinado es una situación muy, muy, muy buena. O tocar música, es decir, es buen momento para coger un instrumento y ponerte a aprender. Le escuchaba hace un par de días a David Broncano, que comentaba que se estaba leyendo ahora esos tochos insufribles de filosofía y de física, porque como eran tan complicados, tenía que volver a releer, y claro, tenía que hacer un esfuerzo extra de concentración que le venía muy bien para desconectar completamente de la situación. ¿Vale? Entonces, estar súper informados, estar informados está bien, estar sobreinformados y pensar excesivamente sobre determinados problemas al final afecta mucho psicológicamente. Entonces hay que tener esos momentos de desconexión total, que puede ser cada uno como vea, pero que se quiten encima. Entonces leer, muy bueno, la música, muy bueno. Yo por lo menos, al estar solo, son elementos fundamentales que necesito en mi día para mantener el equilibrio.
creo que Vox salió hace poco diciendo que en un tuit criticando al mundo de la cultura y dándole a favor de la agricultura. Bien, yo creo que es que uno no excluye el otro. Esta sociedad que quiere excluir cosas no tiene por qué. Yo creo que es exactamente necesario tanto comer como mantenerse bien psicológicamente. Y ahí los elementos culturales funcionan fenomenal. Completamente de acuerdo. Os voy a confesar que yo me he apuntado a clase de twerking online. es como el reggaetón, pero es más gimnástico y mueves todo el cuerpo. Partes del cuerpo que no conoces, de hecho. Me lo voy a apuntar por ti. Y es genial. A ver, no voy a hacer ninguna demostración en vivo. ¡Porra! Pero... estaba esperándolo. Sí. Otra cosa que se nos ha olvidado decir es que es muy sano para la cabeza escribir un diario. Parece una tontería, pero escribir el diario de toda la vida, el diario de hoy he estado en casa y me ha pasado tal cosa, y he hablado con fulanita, ayuda mucho a procesar las emociones. Y, sí, cierto. Yo esa costumbre la tengo con mi niño todas las noches. Todas las noches recapitulamos lo que hemos hecho a lo largo del día y te sirve para darte cuenta a veces de ciertas cosas. Es como escribir un diario, pero en este caso no lo escribimos, eso sí. Pero yo creo que si lo escribimos se pierde. O sea, al revés, lo podemos mantener. Oye, no os quito más tiempo, lo dicho, Juan y Marga, Javi, muchísimas gracias por echar este rato, Albóndiga también, que está por ahí. Muchas gracias por echar este rato, por compartir cómo veis vosotros la situación, por compartir vuestra situación también, por compartir esa ventanita por la que nos asomamos a vuestras respectivas casas y por participar en estos encuentros UGR en casa. Espero que nos veamos también por aquí más veces. Ya nos veremos en la calle, pero bueno, nos veremos por aquí también. Y si Juan y se atreve a hacernos esa demostración de twerking, yo encantado. Yo me atrevo, pero tengo que estar a nivel 2 al menos para esto. Nos vale. No tiene que llegar a Super Saiyan de twerking para. Lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, chicas. Gracias por el trabajo que estáis haciendo, que creo que es muy importante que mantengamos la comunicación. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Javier. Detrás de la radio, incluyénte a ti y al equipo técnico si hay. Soy yo también. Ahora mismo soy yo también. Dos veces gracias. Lo he dicho, gracias, un abrazo y muchos besos. Ya no nos daremos físicamente. Mucho ánimo. Adiós. Igualmente. Gracias. Cuidaos. Y nada, el resto de oyentes, pues que nos vemos el próximo lunes a las 4:30 en el magazine que hacemos los lunes y el encuentro próximo que haremos también el miércoles próximo por la tarde. Nada, estad atentos a las redes, que ya os iréis enterando de todos los contenidos que tenemos preparados para vosotros. Nos escuchamos aquí en Radio Lab UGR, aquí en este espacio de UGR en casa. Nos vemos en el próximo programa.